Antes de comenzar, quiero recordarte que la historia que vas a escuchar es real y fue contada por una persona cercana. En este canal también compartiré historias de los suscriptores. Ahora sí, conozcamos esta increíble historia. Hay casas que guardan recuerdos y hay otras que parecen guardar secretos. Esta es la historia de una pequeña casita de madera, de varios acontecimientos difíciles de explicar, y de un cuadro que permaneció allí durante años. Los padres de Melina se casaron y comenzaron a construir la casa en la que querían formar su familia. Ya tenían el terreno y mientras terminaba la construcción, necesitaban un lugar donde vivir. Por eso se instalaron temporalmente en una pequeña casa prefabricada de segunda mano. Era una vivienda sencilla y provisional, pero cuando Melina nació, la casa nueva ya estaba terminada y toda la familia se trasladó a ella. La pequeña casita de madera quedó en el mismo terreno. Con el paso del tiempo comenzó a utilizarse como almacén, lavandería, lugar para guardar todo aquello que ya no tenía sitio en la casa principal. Y en aquella casita había un cuadro que siempre había estado allí. Pero cuando Melina era muy pequeña ocurrió algo que su padre nunca olvidó. Según él, cuando Melina tenía aproximadamente 2 años, sufría episodios repentinos de desesperación difíciles de entender. Ella comenzaba a llorar, pero no era un simple llanto infantil, era desesperación. Melina parecía estar viendo algo que nadie más podía ver, un niño que se estaba quemando. Melina lo veía sufrir y llorar, y se desesperaba porque quería que alguien lo ayudara. Pero nadie entendía qué estaba ocurriendo, porque nadie más veía a ese niño, solo Melina. Con el tiempo aquellos episodios quedaron como uno de esos extraños recuerdos familiares para los que nunca hubo una explicación. Pasaron los años, la pequeña casa siguió en pie, y el cuadro siguió allí. Tiempo después, un familiar de Melina, que acababa de casarse, vivió durante una temporada en aquella casa junto a su pareja y su bebé recién nacido. Pero entonces ocurrió una tragedia. De manera repentina e inesperada, el bebé falleció mientras dormía. Fue una pérdida dolorosa para toda la familia de Melina. Pero lo más extraño es que, 10 años después, otro familiar vivió en aquella misma casa y de nuevo ocurrió algo inesperado. El bebé de esa familia también falleció mientras dormía, de forma repentina. 2 familias diferentes, 2 tragedias separadas por 10 años, pero ocurridas en la misma casa. Y había un detalle todavía más difícil de ignorar. Los 2 acontecimientos ocurrieron exactamente el mismo día, la misma fecha, con 10 años de diferencia. Y durante todo ese tiempo había algo que nunca había cambiado. El cuadro seguía allí. Desde los primeros días en que los padres de Melina vivieron en aquella casa provisional, el cuadro había formado parte de ella. Cuando la familia de Melina se trasladó a la casa nueva, el cuadro se quedó. Cuando la pequeña construcción se convirtió en lavandería y almacén, el cuadro se quedó. Cuando diferentes familiares llegaron a vivir allí, el cuadro siguió formando parte de esa casa, siempre presente, siempre en el mismo lugar. Durante todos esos años, Melina nunca pensó que aquel cuadro tuviera nada de especial. Era simplemente un cuadro más. Hasta que años después, Melina descubrió algo. Descubrió que aquel cuadro tenía una historia, que no era una imagen cualquiera. Era uno de esos famosos cuadros conocidos como El niño que llora. Y cuando Melina volvió a ver las imágenes de aquella famosa serie de cuadros, lo reconoció inmediatamente. Era ese. Era el mismo cuadro que había estado durante años en aquella pequeña casa. Entonces Melina descubrió las historias y leyendas que se contaban sobre él. Historias de supuestos acontecimientos extraños en los lugares donde se encontraba. Una leyenda especialmente relacionada con incendios y con la misteriosa idea de que aquellos cuadros sobrevivían intactos al fuego. Y fue entonces cuando Melina no pudo evitar recordar algo.
el padre de Melina, siempre había dicho que cuando Melina tenía apenas 2 años, veía a un niño quemándose. Un niño al que nadie más podía ver, un niño que lloraba. Y en aquella casa durante todo ese tiempo había permanecido aquel cuadro. Un niño que lloraba. ¿Fue una coincidencia? No existe ninguna forma de demostrar que aquel cuadro tuviera relación con lo que Melina veía de niña, o con las tragedias que ocurrieron después. Quizá todos los acontecimientos de aquella casa fueron simplemente dolorosas coincidencias que, con el paso de los años, terminaron formando un patrón imposible de ignorar. Pero hay algo más. Con el tiempo, aquella pequeña casita de madera terminó siendo derribada. Y después de que desapareció, también desaparecieron los acontecimientos extraños relacionados con aquel lugar. No volvió a ocurrir nada parecido, como si de alguna manera aquella historia hubiera terminado junto con la casa. Y entonces queda una última pregunta. ¿Qué era lo que realmente unía todas esas historias? ¿La casa? ¿El cuadro? ¿O simplemente una serie de coincidencias que nunca llegaremos a comprender? Melina nunca ha encontrado una respuesta, pero durante todos los años en que aquella casa estuvo de pie, hubo algo que siempre permaneció allí. Un cuadro, un niño que lloraba. Y quizá mucho antes de conocer la historia que se escondía detrás de aquella imagen, Melina ya había visto algo que todavía no era capaz de comprender. Antes de despedirme, quiero recordar algo muy importante. Las historias que comparto en este canal son relatos reales. Experiencias que han vivido personas cercanas o personas que han decidido compartir conmigo algo que marcó sus vidas. No pretendo convencer a nadie de qué debe creer. Cada uno puede sacar sus propias conclusiones, pero detrás de cada historia hay alguien que vivió algo que, de alguna forma u otra, nunca pudo olvidar. Tenés una historia real, inexplicable o paranormal y querés compartirla conmigo para que pueda contarla en el canal, puedes escribirme a mi correo. Tal vez tu historia sea la próxima que conozcamos juntos. Y por supuesto, si la historia te gustó, te invito a suscribirte al canal y compartir este video con alguien a quien le gusten estas historias. Gracias por acompañarme hasta el final.